Bueno, bienvenidos a Vidas que Sanan. Este es un espacio creado para el profesional de salud, todo aquel que quiera, que sana, que cuida, que acompaña incluso en los momentos más difíciles. Es un espacio que no solo hablaremos de ciencia, sino también hablaremos de fe y de propósito. Es por eso que hoy tengo un invitado sumamente especial para mí. Yo creo que este invitado ha hecho mucho en mi vida para poder, como orientación y de verdad te doy la bienvenida a mi pastor Howard Rincones. Gracias por estar aquí. Em, Bienvenido. Gracias, Yarime. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos ven y esperando que esto sea de edificación para todo aquel que lo reciba el día de hoy. Así es, yo creo que esta entrevista para mí siempre estuvo muy planificada porque es un sueño, esto es un proyecto que es un sueño, que se lo dejé a Dios sobre todo porque quiero ayudar a mucha gente con este espacio, sobre todo porque ha sido como experiencia para mí, sobre todo colocar a Dios ante todas las cosas. Yo creo que conocerlo a Él ha sido un cambio total en mi vida. Y esto es una manera como de agradecerle a Él el hecho de, de demostrarle a la gente que existe un Dios, existe un Jesús que nos acompaña, de que a veces uno no tiene la manera de cómo salir de muchos problemas que uno siente que no puede más o algunas circunstancias que pasan por nuestras vidas que quizás decimos que conocemos a Dios o conocemos a Jesús y en realidad no lo buscamos y no lo conocemos. Y es por eso que estás hoy aquí conmigo y siendo parte, porque creo y siento que eres parte de este proyecto. Gracias, gracias. Entonces, antes de comenzar, quisiera antes de conocer y de saber quién es Howard Rincones, no el pastor, Howard Rincón. Bueno, yo los inicios, por supuesto, de mi vida comenzaron en Venezuela. Yo soy de Ciudad Bolívar, del estado Bolívar en Venezuela. Ahí viví aproximadamente como hasta los 20 años. De ahí me voy a la ciudad de Caracas a estudiar diseño gráfico, donde me gradúo de diseñador gráfico. Y me voy a la ciudad de Puerto La Cruz, donde resido la mayor parte de mi vida. Ahí fundé 3 compañías de servicios especiales, una compañía de publicidad, de asesoramiento, de marketing, de internet, una cantidad de servicios que prestábamos que obviamente no fue muy bien. Y en ese interín siento el llamado de parte de Dios, o mejor dicho, encuentro el llamado de parte de Dios y empezamos este caminar con Él de la mano, a la par, por supuesto, de nuestro trabajo secular. Y bueno, las situaciones que muchos de nosotros conocemos que ocurrieron en Venezuela ya hace algún tiempo, nos traen para acá, para los Estados Unidos, obviamente, y sé que ahora que es permitido por Dios para que nosotros cumpliéramos ese cometido acá. Pero ciertamente siempre fuimos dirigidos por Él, aunque no lo sabíamos, porque no lo conocíamos como lo conocemos ahora. Pero nada, soy un hombre de familia, tengo una esposa que es la pastora que lleva conmigo juntamente en el ministerio, 2 hijas y una familia que de la mano de Dios hemos caminado según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es. Me gustaría saber el momento exacto, si lo hay, en que tú sentiste ese llamado por Jesús, por Dios, o sea, el llamado a que te convirtieras en un pastor, a que ese sea tu meta, tu propósito, porque sé que tienes una profesión. Entonces, uno siempre se enfoca a esa profesión, pero ese llamado, o sea, ¿cuándo fue el momento y cómo fue ese momento que tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? Bueno, fíjate que esto es muy interesante porque mi meta nunca fue ser pastor. Mi meta era ser DJ. Imagínate. Porque me gusta, me ha gustado siempre, me gusta mucho la música. Soy un músico frustrado, no toco ningún instrumento, pero me encanta la música. Tengo
cierto oído musical y me fascina la música, pero esa no era mi meta. Una meta, además de, obviamente, el diseño gráfico me capturó y es algo que desde pequeño siempre he hecho porque siempre he tenido habilidad para el dibujo, la ilustración, todo esto, y esto lo pude canalizar hacia una carrera que en ese entonces no era muy conocida, ahora sí, pero en ese entonces no tenía mucho auge, ¿ok? Yo la encuentro, la pude desarrollar y entonces, bueno, empecé a realizar las cosas que eran inherentes a la carrera. Sin embargo, yo no tenía ninguna intención de acercarme a los caminos del Señor. De hecho, siempre nosotros creíamos en Dios por tradición. Mi mamá, mi papá creían en Dios, mi abuela creían en Dios, pero creían en Dios como todos creemos siempre, ¿ok? De hecho, yo siempre digo que éramos malos católicos, porque íbamos los domingos a misa, nos persinábamos, rezábamos el Padre Nuestro, la Ave María, y cuando salíamos de allí éramos exactamente los mismos, porque no practicábamos lo que escuchábamos, pero también siento de alguna manera que nadie se preocupaba en enseñarlos. Y bueno, nada, seguimos siendo por tradición, seguimos yendo a misa. De hecho, cuando ocurría algo en nuestra empresa, que firmamos algún contrato o pasaba algo que realmente se lo pedíamos a él, íbamos a misa a dar gracias y recolectábamos ropa para ayudar a los indigentes, llevábamos ropa y sustento para la iglesia. De alguna manera sentíamos ese llamado. Esa necesidad. Sí. Pero ciertamente la condición fue en que todas las cosas estaban bien, la empresa estaba bien, nuestro matrimonio estaba bien, nuestras hijas estaban bien, pero había algo que me faltaba, había algo que como que no terminaba de encajar, había una pieza, es como un rompecabezas que estaba como incompleto. Tú sabes que todo estaba bien, todo estaba en su lugar, pero faltaba algo que complementara la figura, ¿ok? Entonces te faltaba una pieza que terminara de encajar. Y fue literalmente, tú hablas de llamado y siempre me causa mucha gracia, porque literalmente fue una llamada telefónica que cambió radicalmente mi vida, ¿sí? Recuerdo claramente que mi esposa se había ido de la empresa, se fue a la casa, no eran horas de trabajo, eran como las 6:30, 7 de la noche, y yo estaba en la empresa preguntándole a Dios qué iba a hacer, porque tenía que tomar una determinación con muchas cosas que se estaban haciendo, y no sentía paz, porque no tenía como una dirección clara, no sabía qué rumbo tomar, no sabía qué iba yo a hacer, y literalmente recibí una llamada por teléfono donde fui invitado a una célula, y yo dije, bueno, como yo siempre he confiado en las cosas que hace Dios, yo dije, bueno, voy a atenderla, porque uno siempre cuando le ofrecen algo bueno, entonces uno dice, bueno, ¿por qué no? Si es algo que supuestamente debe ser bueno, entonces voy a ir a probar. Y desde ese día más nunca nos separamos del camino. Ese fue el llamado que el Señor nos hizo. Y después que yo conocí al Señor, fui y le hablé a mi esposa, y después vinieron mis hijas, aunque mis hijas habían venido primero. Ellas acompañaron a una persona, que fue la persona que me llamó, acompañaron a esta persona a una actividad de la iglesia, y es por ello que nos contactan. Mis hijas llegaron primero como tal, aunque no se congregaban como en la iglesia como tal. Pero fue a través de ellas que las personas nos contactaron, y entonces pudieron acercarnos al camino, y lo demás es historia, estamos aquí sirviéndole. Me da mucha... me identifico mucho, porque básicamente no me pasó igual, pero sí, yo creo que Dios nos busca de la manera más sensible para nosotros, ¿no? Correcto. Y a mí en particular, obviamente yo era católica, y me pasaba lo mismo. Yo iba a la iglesia porque había una ceremonia, era un domingo, teníamos una misa por X razón, un bautizo, por ejemplo. Pero o sea, así como entraba, salía de la iglesia. Más o menos escuchaba al padre, sí, pero no tenía esa conexión. Pero mi bebé, mi niño, sí lo llevaba a su abuela a la iglesia. Y ese día fue que me di un día, para no entrar mucho en detalle, mamá, ¿por qué tú no vas a la iglesia conmigo? No, hijo, porque no
quiero, le dije yo, pero mamá, dije, pero ¿por qué te gusta ir tanto a la iglesia? Mamá, porque eso me hace feliz. Esa palabra, eso me hace feliz. Yo dije, ¿por qué mi hijo es feliz y yo no me siento feliz? Yo tengo que ver qué está pasando allí. Yo creo que esa es la manera en que Jesús nos llama, ¿no? En muchas ocasiones, yo creo que no a muchos los llama por igual. Y yo creo que me siento muy, muy bendecida de que me llamó de esa manera, ¿no? En algún momento de ese llamado que te hizo Dios, obviamente, durante el transcurso de tu carrera como pastor, ¿sí? Como a nosotros los profesionales nos pasa, que en algún momento o estudiando, tú dices, ya no puedo, ¿sí? Llega un momento en que por cualquier circunstancia uno dice no puedo o esto no es lo mío o sientes esa duda. ¿Has sentido esa duda en el transcurso del tiempo? Muchísimas veces. Como que no lo voy a lograr, como que no lo voy a hacer o no me lo merezco. Muchísimas veces porque, y eso lo pensamos cuando nosotros lo colocamos sobre nuestra faceta humana, ¿ok? Porque si bien tenemos la intención, tenemos el llamado, tenemos el deseo, tenemos el ímpetu para hacer las cosas, también somos humanos y también desfallecemos, también nos cansamos, también sentimos el peso y por supuesto ese peso hace mella en nuestro corazón, hace mella en nuestro espíritu, hace mella en nuestra mente, pero cuando sabemos que es Él el que sustenta cada una de las cosas, cuando es Él el que nos da la fortaleza, cuando es Él el que nos da el apoyo, entonces ciertamente recobramos ahí, como dice ciertamente fuerza. La palabra, recobramos la fuerza y seguimos adelante. Pero desfallecer yo creo que es algo inclusive natural, porque, te repito, somos humanos y nos cansamos, pero también el hecho de levantarse también es algo natural, porque uno se derriba y en ese derribo está la oportunidad de poner las manos sobre lo que te derribaste y levantarte para seguir adelante. Así es. Y una cosa que yo a veces me pregunto, ¿no? Que me ha pasado, es durante todo ese tiempo, ¿cómo puede uno mantener la fe? Porque es difícil, pasas por tantas circunstancias, tantos obstáculos, puede ser obstáculos del enemigo, puede ser que te tientan quizás, pero eso de mantener esa fe a pesar de lo que te está pasando, ¿sí? A pesar de muchas cosas que tú digas ya va, incluso o dentro de la iglesia o fuera de ella o en el lugar donde tú estás trabajando, pasan cosas que tú dices ya va, pero si yo estoy dándolo todo, si yo estoy entregándome todo y estoy siendo obediente, hay un momento que tú dices, la fe como que se desvanece un poquito. ¿Te ha pasado? O sea, ¿has sentido ese momento? ¿Y qué hacer con respecto a eso? Porque quiero seguir siendo obediente, pero está todo en contra de que tú sigas el propósito de fe, ¿sabes? Claro. Fíjate, cada uno de nosotros tiene una medida, ¿okay? Tiene una medida de fe. El problema no es la fe. El problema es dónde están puestos tus ojos. ¿Dónde tú pones la fe? ¿Dónde están puestos tus ojos con respecto a tu fe? Es decir, ¿dónde descansa tu fe? Porque si tu fe descansa en las cosas materiales, si tu fe descansa en las cosas del mundo, si tu fe descansa en las cosas finitas, entonces cuando esas cosas se termina tu fe. Cuando esas cosas se acaban, se van, entonces tu fe también se va. Por supuesto, nuestra fe puede mermar, porque bueno, los golpes, los embates, las situaciones nos golpean de tal manera donde nos asaltan las dudas. El problema está en que si tu fe no está colocada en un lugar correcto, entonces esas circunstancias van a ser más grandes que tu fe. Mantener la fe es algo que yo creo que es un trabajo de día a día. Es un trabajo de todos los días. Por eso que nuestra mirada tiene que estar puesta en un lugar que sea un lugar de fortaleza, un lugar que nos permita mantener nuestra fe estable. Y eso solamente lo podemos hacer en Dios, porque Dios es eterno, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Y si tu fe está en ese lugar donde hay un ser que está por encima de todas las cosas, entonces es difícil que tu fe merme. Porque si tu fe está puesta, como te dije al principio, en las cosas materiales,
Si tu fe está puesta en una casa, si tu fe está puesta en una cuenta bancaria, si tu fe está puesta en una persona, todas esas cosas pueden desaparecer. Todas esas personas, todas esas cosas se pueden ir. Y entonces tu fe se va con ellas. ¿Okay? Hay gente que pone, por ejemplo, la fe en un esposo o en una esposa o en un padre, en una madre, y sabemos que nosotros tenemos un término. Entonces tu fe no se puede terminar porque se termina la existencia de alguien. Por eso que tu fe tiene que estar en un lugar mucho más arriba para que esa fe se mantenga a lo largo del tiempo. Y la idea es que esa fe crezca, no merme. Y eso lo determina el hecho de que tú vayas consiguiendo y conquistando cosas por medio de la fe. Mientras tú conquistas cosas por medio de la fe, tu fe se va incrementando y vas por cosas más grandes. Cada vez vas a aspirar más, cada vez vas a confiar más, cada vez vas a creer más. Y mientras más crees, tu fe crece y aumenta. Y entonces, bueno, tú cada paso que des lo vas a dar más confiado todavía. De eso se trata. En el Pastor, para los profesionales de salud es, para todo aquel que trabaja en un área de salud, sobre todo con ciencia, digámoslo así, hay mucha discrepancia entre la fe y la ciencia, ¿sí? Entonces, en particular, a mí me pasa que cuando yo estoy con un paciente, no es que yo esté predicando todo el tiempo, ¿no? Ni imponiendo, porque profesionalmente no debe ser. Pero en algunas ocasiones, tú interactúas mucho con un paciente y para mí es inevitable ese dolor de repente que siente, darle ese poquito de fe para que te sientas mejor, ¿sí? ¿Cómo separar estas dos cosas y cómo hacer que esa persona no crea que yo estoy imponiendo mi fe a tu religión, indiferentemente de la que sea? Porque lastimosamente, como cristianos, las otras religiones nos dicen, bueno, tú eres evangélico, tú eres cristiano, ¿sí? Pero no es lo que yo quiero imponer, porque no voy a una religión, yo voy a una fe, un propósito, creemos en un Dios, ¿sí? Entonces lo que me gustaría saber, no sé, o qué recomendación nos puedes dar de cómo ayudar a esa gente a que pongan su fe en Dios ante todo, sin tener que sonar tan religioso, ¿sí? O sea, cómo poder separar esa parte profesional, pero a su vez darle ese toque de propósito a ese paciente que lo necesita, porque uno a veces se da cuenta que lo necesita. Claro, fíjate, no podemos desvincular la fe de la ciencia. Hay mucha gente que cree desvincular la inteligencia o la razón de la fe o de la parte espiritual, porque las cosas van de la mano o están conectadas de alguna manera. Si uno va a una operación, tú tienes la fe en ¿qué? En la sabiduría del médico. Porque si te dijeran que esa persona no se ha graduado, ¿tú te entregarías a sus manos? No. Pero si tiene reconocimiento, si tiene doctorado, si tiene 50 años o 30 años de experiencia, tú te vas a sentir mucho más seguro y vas a tener fe en el conocimiento que él tiene. Ahora, ¿quién le dio la capacidad de tener ese conocimiento? Además de todos los años de estudio, pero yo conozco gente que ha estudiado medicina y nunca se ha graduado, por ejemplo, o nunca ha ejercido porque no ha podido. Pero ¿quién le ha dado ese don? ¿Quién le ha dado ese talento? ¿Quién le ha dado ese discernimiento para conocer la condición de la persona o de saber cómo está o de interesarse aún más y no solamente dar un diagnóstico, sino interesarse por la salud integral? Creemos que es Dios. Entonces, si nosotros creemos que Dios le da el discernimiento y el potencial, el don y el talento a la persona para poder sanar, entonces fíjate que es una condición de que tu fe va más allá del médico. Tu fe está puesta en que Dios le dio ese don y ese talento a esa persona para que a través de sus manos y de su conocimiento, entonces pueda sanar. Por más que yo sea un hombre de Dios, yo nunca operaría a alguien porque Dios no me ha dado ese conocimiento. ¿Me explico? Puede tener mucha fe, pero de repente a través de una oración una persona se puede sanar. Ese es el conocimiento que yo tengo, ese es el don que Dios me dio. Pero al médico, al profesional de la salud en cualquier rama, Dios le ha dado un conocimiento, Dios le ha dado un don. Yo creo que yo no podría leer la cantidad de libros que se lee un médico,
Jamás, yo creo que no lo podría retener, porque no me ha dado ese talento. No soy bueno para eso, decimos nosotros. Pero eso, más allá de ser bueno para tal cosa, es un don, es un talento que Dios nos da. Ahora, yo creo que conociendo y removiendo la parte inclusive de la fe y removiendo la parte inclusive de la religión y de Dios mismo, nosotros tenemos que saber los componentes de cómo nosotros estamos compuestos. Cuando tú entiendes cómo nosotros estamos compuestos, estás más del lado de la fe de lo que tú piensas. Porque el hombre es tripartito. El hombre está compuesto por el alma, está compuesto por el espíritu y está compuesto por el cuerpo. El alma almacena todo lo que son las emociones, los sentimientos, todo ese tipo de cosas. El espíritu es lo que nos conecta con esa parte divina que nosotros tenemos. Y el cuerpo es, por supuesto, lo que nosotros vemos. Ahora, si vemos que en esa división de tres somos más espirituales que carnales, entonces la fe va a estar más inclinada hacia la parte espiritual que la parte carnal. Yo no soy experto en la materia, pero he conocido que hay muchas personas que aseveran que muchas de las enfermedades que están vienen por padecimientos de nuestros sentimientos. Vienen por los padecimientos de faltas de perdón, vienen por los padecimientos de que son personas que son iracundas, que están llenas de rabia, que están llenas de odio, y el cuerpo se resiente de ello. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted es lo que su espíritu y su alma es. Tu cuerpo es lo que tu espíritu y tu alma son. Por eso, si tu espíritu está dañado y tu alma está dañada, tu cuerpo se va a resentir de alguna manera. Cuando usted pelea con alguien, cuando usted agarra una rabia, usted se le sube la tensión, te empieza a doler la barriga, te empieza a doler la cabeza, te empieza una migraña, te empieza un dolor lumbar. ¿Por qué empiezan esos dolores en el cuerpo si lo que tú hiciste fue discutir con alguien? Es porque ciertamente esa rabia, esa emoción generó, gestó, disparó algo que tu cuerpo resiente. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe en que nuestro espíritu quiere lograr la sanidad, entonces ciertamente eso a lo cual tú lo vas a someter va a generar la sanidad. Y cuando te hablo desde un tratamiento médico, te hablo de una cirugía. Pero es la fe que tú le pones a ese tratamiento. Exacto, porque cuántas veces no hemos visto que personas se someten a los mejores tratamientos, a los últimos, y no reaccionan. Bueno, hay gente que a lo mejor dirá, bueno, porque cada cuerpo es distinto, sí, pero depende también de las ganas que tú tienes. Porque también tengo entendido, que cuando las personas dejan de querer vivir, entonces ya no hay nada que hacer. Porque entonces el cuerpo empieza a mermar poco a poco porque las ganas de salir adelante desaparecieron. Y estas ganas vienen, por supuesto, porque nuestra alma está quebrada, porque no queremos luchar más, porque tenemos una enfermedad de 10, 15, 20 años y simplemente tiramos la toalla en el espíritu. Y cuando tiramos la toalla en el espíritu, cuando tiramos la toalla en el alma, entonces, por supuesto, el cuerpo también tira la toalla. Entonces, es importante saber que cuando nuestro deseo puede estar enmarcado en nuestra fe, va más allá de lo que nuestro cuerpo o nuestros ojos mismos puedan ver o nuestro cuerpo pueda sentir. Entonces, tengo por seguro que las personas salen adelante. Por eso hay personas que luchan 9, 10, 15 años con un cáncer y lo vencen al final por su deseo de salir adelante. ¿Entiendes? Niños que se resienten de una enfermedad autoinmune y salen adelante por su deseo de avanzar. Hay muchos que no lo logran. Esto no quiere decir falta de fe. Hay diferentes factores. No los podemos enmarcar todos en uno solo. Pero ciertamente esta parte es importante. Claro. Y también aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Por supuesto. Esa es otra pregunta que se me vino en este momento a la cabeza. ¿Cómo aceptamos la voluntad de Dios? Es difícil cuando hay personas que padecen cualquier enfermedad y que, por X tiempo han luchado y han estado bien, pero si en algún momento de la vida la voluntad de Dios, que no la sabemos, ¿verdad? No sabemos cuándo va a llegar, es esa que se vaya. ¿Cómo le dices tú? No tanto a esa persona, porque esa persona se va, pero a los familiares, a los que quedan, aceptar esa voluntad. Bueno, fíjate, nosotros tenemos que entender que hay tres cosas que son que van a suceder sí o sí. O sea, hay tres cosas que son ineludibles en esta vida. Número uno,
es que todos nos vamos a morir, ¿ok? De alguna u otra manera. Yo digo que somos como los lácteos, tenemos fecha de vencimiento, ¿ok? Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a ir. Lo segundo seguro es que no nos vamos a llevar nada, ¿ok? Así como mismo como vinimos, así mismo nos vamos. Así que no haces nada cuidando ni esa casa, ni ese carro, ni ese esposo, ni esa esposa, ni a los hijos, porque ellos no te los van a llevar y ellos no se van a querer ir contigo tampoco. Así es. Y lo tercero, que es seguro, es el amor de Dios. Y Dios nos ama tanto que nos regala un tiempo en este mundo, un tiempo en esta tierra. Y a veces cuando yo veo gente desperdiciando su tiempo en peleas, en discordias, en pleitos, hermanos que tienen años sin hablarse, personas que tienen años que no se ven, por discusiones, por lo que sea. Entonces tenemos un tiempo que no sabemos cuál es, pero imagínate tú si lo supiéramos. Perder el tiempo en esas situaciones que hacen que nos desgastemos y que no traen nada bueno a nuestra vida, es cosa que de repente después es cuando la persona se va, es que ahí es donde se resienten los familiares. Mira todo el tiempo que perdimos con esto, con lo otro. En cambio, cuando una persona vive una vida plena, cuando vive una vida tranquila, cuando logra sus propósitos inmediatos, cuando logra sus planes a corto, a mediano o a largo plazo y se va, sí, es verdad, hay un golpe, hay una tristeza, pero hay una satisfacción de que la persona vivió y vivió plenamente y se fue con las cuentas claras. Siempre, yo tenía un amigo que partió con el Señor, que decía que siempre tenemos que estar a cuentas con Dios, tener las cuentas claras con Él, todos los días, porque no sabemos el día de mañana. Hoy lo conocemos, pero el único que sabe el día de mañana es Dios. Entonces, yo les recomiendo a la gente, yo les hablo a la gente, yo les digo que vivan su vida correctamente como si fuera. Y no estoy hablando de esto en el cuestión de vivir sin desenfreno porque va a ser el último. No, vivirlo correctamente para estar satisfecho que el día que nos vayamos, dejemos algo. Y ese algo es lo que tú pudiste haberle enseñado a las personas que tienes a tu alrededor. O vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y esto ciertamente va a asegurar de que tu paso por esta tierra marque la diferencia. Marque algo, le dejes algo, por lo menos un recuerdo a aquellas personas que están cercanas a ti. Mi padre y mi madre fallecieron y ciertamente fue un dolor para nosotros, pero te puedo decir que vivieron plenamente, viajaron, tuvieron su casa, le hicieron como ellos quisieron, sus hijos salieron adelante, todas las cosas. Entonces, no le podemos negar nada. Ah, bueno, fue el tiempo que Dios determinó. Esa es la voluntad de Dios. El problema es que mucha gente dice hablar de la voluntad de Dios cuando realmente quieren hacer su voluntad. Cuando las personas están enfermas, dicen, bueno, Señor, haz tu voluntad. Pero no quieren. Pero no quieren. La voluntad es que se queden. Eso es lo que nosotros queremos. Pero si la voluntad de Dios es que partan, porque ya es el tiempo, tenemos que aceptarla de igual manera. Usted hace poco me habló de que había en la palabra, se hablaba de personas que seguían a Jesús, que uno de ellos era médico. ¿Me podrías recordar? Lucas. Me gustaría que me hablaras, como que me rebobinaras otra vez lo que me habías dicho. En la palabra no habla de que Lucas ejerció la medicina como tal, pero sí se habla de que era médico. ¿Okay? Lucas era médico y esto inclusive lo podemos ver en el libro de Lucas, cómo Lucas hace alarde de ser un hombre de ciencia, porque es uno de los evangelios que más descripción tiene sobre las cosas que hizo Jesús. Es muy detallado sobre las cosas, sobre los lugares, sobre las personas. Y en esta redacción podemos ver que ciertamente Lucas pone un poquito de ese conocimiento que él tiene al describir una enfermedad o al describir un diagnóstico, describió la vida de Jesús de la misma forma, a pesar de que él no ejerció la medicina, a pesar, o al menos en su caminar con Jesús, la debe haber ejercido de alguna manera, pero a pesar de ser un hombre de ciencia, abrió su corazón a lo que Jesús le inculcó, le enseñó, estando de la mano de la ciencia igualmente. Ahí podemos ver, como hablábamos al principio, de que la ciencia y la fe no están desligadas, van de la mano una con la otra. Sí, pastor, ¿cómo le podemos decir a ese profesional de salud, sí, que está sirviendo, que está sanando, sí,
que refuerce de manera espiritual para seguir avanzando, ¿sí? O sea, ¿qué recomendación le puedes dar a ellos que nos están viendo? Porque el sistema acá en los Estados Unidos es muy diferente al sistema que nosotros traemos, ¿sí? Nosotros somos más humanos, ¿sí? Más empáticos a nivel de Latinoamérica. Acá es distinto, acá son un poquito más limitados, quizás por el sistema, quizás no es que los tomemos más como un número, una persona, un número, no, pero en algún momento puede pasar porque el sistema te obliga a eso. ¿Qué le puedes decir a ese profesional que no se acostumbre? Porque a veces sin querer lo hacemos y lo tomamos de esa forma y tratamos a ese paciente como si fuera un paciente más, ¿sí? Que no debe ser. O sea, ¿cómo le podemos aconsejar a ese paciente que no pierda ese sentido ese profesional, ese sentido de humanidad? Porque eso es lo que realmente es la esencia de nuestra profesión. Entonces, ¿qué recomendación le puedes dar a ellos para que lleguen a ese sistema y denigren un poco la profesión? Bueno, fíjate, yo creo que el médico estudia esa vocación porque a pesar de ser una persona que imparte sanidad por medio de la ciencia, es una persona que sirve. ¿Okay? Es un servidor de la salud. Y como servidor, tiene el interés por las personas. Necesariamente, si usted es algún profesional en alguna rama de la medicina o en alguna rama de la salud, usted tiene que estar interesado por las personas. Si no estás interesado por las personas, es difícil que tú puedas ejercer correctamente aquello por el cual tú fuiste llamado. Esto va independientemente de tu creencia, independientemente de tu fe. Tú tienes que tener interés por ver de dónde viene la raíz del problema. Y como hablamos al principio, hay unas enfermedades que no se resuelven con una pastilla, no se resuelven con un tratamiento. Hay que ir un poco más allá. El tratamiento solamente mengua un poco la enfermedad o de repente la mantiene. Pero no estoy hablando solamente de una migraña, no estoy hablando de un dolor de articulación, no, estoy hablando de algo de repente más profundo que le pueda pasar a una persona. E interesarse solamente 1 o 2 pasitos más allá puede hacer la diferencia en la sanidad integral de una persona. Porque a lo mejor una cantidad de problemas que tú tengas a nivel de tu salud pueden ver con que tú de repente no tengas paz interior. ¿Ok? Y sí, el tratamiento es bueno. Sí, el procedimiento es excelente. Pero si tú recaes y tu enfermedad es recurrente, es porque hay algo más allá. Y entonces a veces los profesionales solamente hablan de aumentar las dosis o buscar un tratamiento nuevo. No, es de repente buscar otro camino que le dé luces a lo que está sucediendo y lo que está viviendo esa persona. Yo creo que la empatía de los profesionales de la salud con los pacientes va a realizar o a gestar en ellos una mayor confianza para que ellos sientan que están en las manos correctas. Porque cuando el médico te recibe con una sonrisa, cuando el mismo médico te dice, no te preocupes, que todo va a estar bien, ¿cómo te ha ido? ¿Te has sentido mejor? ¿Cómo quieres que tratemos esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Cuando te hace partícipe de esto, usted dice, esta persona está interesada en mí. Esta persona está interesada en que yo me sane. Esta persona no está interesado en que simplemente, bueno, me dan un tratamiento, ver un registro. No entiendo, sé más o menos cómo son las cosas acá en los Estados Unidos con respecto a la salud, y sé que muchos se guían por un protocolo. Exactamente, pero un protocolo y un tiempo con el paciente. Correcto, las personas no son un protocolo. Porque yo sé que cuando a mí me da gripe, yo me tomo 3 ibuprofenos y ya. Yo no voy a ir a buscarte para que tú me mandes 1, porque yo sé que tengo que tomar 3. Ya yo conozco mi protocolo, a lo mejor es diferente al tuyo, pero más allá de eso, es interesarse por la persona y no inmiscuirlo solamente en un plan que esté preestablecido, porque no todos funcionamos igual, no todos somos iguales. Y es impresionante porque que estoy en el medio como asistente médico, que he tenido la oportunidad de conocer al paciente antes de que el médico lo vea. Muchos llegan y la mayoría, podría decir un 60-70%, por no decir más, es emocionalmente, porque llegan
a contarte cómo se siente y por lo que están pasando, ni siquiera es por algún daño físico, sino van por esa ayuda. Estrés, la salud mental es increíble, que le ha afectado a la mayoría del paciente, problemas de diabetes y problemas de metabolismo, pero ni siquiera porque están enfermos físicamente, sino porque tu mente se deprimen. O sea, la depresión es algo impresionante en todos los niveles, tanto en jóvenes, niños, niñas de 15 años, adultos, incluso ya mayores, 60, 70, yo la mayoría tienen problemas emocionales. Y entonces es ahí cuando el médico no puede durar más de 10 minutos en una consulta. Entonces, ¿cómo puedes tú ayudar a ese paciente? O sea, caer en este sistema es difícil. A nosotros, los que estamos acostumbrados a que podemos durar mucho tiempo con un paciente tratando de escucharlo y ver cómo lo podemos ayudar, y es difícil integrarse a este sistema, por lo menos a los que estamos acostumbrados a prestar este servicio más humano, ¿sí? Entonces, nada, de verdad, Pastor, que gracias por todo lo que nos has dicho hoy. Ahora quiero que la gente conozca lo que haces, ¿sí? Sabemos que sé que tenemos una fundación, ¿sí?, que se llama Deja a los niños venir a mí. Quiero que me cuentes sobre eso y lo hermoso que es trabajar, que es hacer este servicio, prestar este servicio. Quiero que la gente lo sepa, lo conozca y vea lo bonito que se hace. Bueno, fíjate, esta fundación viene desde Venezuela. Esto fue algo que nació en el corazón de Dios realmente, porque nuestra pastora estaba de viaje y sintió un llamado de parte de Dios para ayudar a los niños. Y en nuestro país, en Venezuela, hay mucha necesidad en muchas partes, ¿ok? Nosotros hacíamos unas jornadas sociales, íbamos a los barrios, ¿ok? Y llevábamos a los médicos a los barrios, donde además de los médicos ofrecíamos peluquería, llevábamos ropa, llevábamos calzado, llevábamos la parte, por supuesto, de evangelización. Hacíamos una gran comida para 400, 500 personas. Todas las personas del barrio sacaban sus mesas, sus sillas, todos se sentaban en una gran mesa y nosotros hacíamos pasta boloñesa, hacíamos sopa, hacíamos una comida grande para todos y todos se sentaban. Eso lo hicimos aproximadamente durante unos 2 o 3 años, ¿ok? Un mes sí, un mes no, íbamos a un barrio y llevábamos este tipo de actividades. Y también le llevábamos recreación, pintacarita y cosas, sobre todo para los niños. Era más que todo abocado a la familia, pero enfocados en los niños. Y cuando ella recibe este llamado de parte de Dios, ella empezó en oración a buscar el sitio. Y cuando de alguna manera su espíritu siente que es en el hospital, en el Luis Racetti en Barcelona, ella en su lógica dice, bueno, pero es que todo el mundo va para Luis Racetti. Y eso es cierto, todo el mundo va para allá. Pero había una parte que estaba siendo desatendida, que todo el mundo iba para los niños de oncología, pero los otros niños estaban desatendidos. En el hospital de niños de Barcelona hay un piso que es destinado para los niños que tienen problemas con el cáncer, ¿ok? Que es el piso número 3. Entonces todo el mundo iba para allá, pero nadie atendía a los otros pisos. A los otros. Y tiene 5, ¿ok? Entonces los otros 4 estaban desatendidos por completo. Total que funciona un 2 de diciembre, hace 7 años, fuimos con una jornada para los niños de todo el hospital. Y llevamos brinca-brinca, llevamos pintacaritas, llevamos regalos, ropa y una cantidad de cosas. Hay una anécdota una anécdota muy particular, que fue que nuestra pastora empieza a entrar en las habitaciones de los niños para llevarles presentes, para llevarles regalos, para conocer su condición. Y en la primera habitación, eran 23 habitaciones, en la primera habitación entraron aproximadamente 18 personas, gente fotógrafo, camarógrafo, ella, los ayudadores, los que oran y toda esa gente. Al solamente quedó ella y el camarógrafo. Porque no pudieron soportar la situación en que los niños vivían. Hay
habitaciones que no tenían luz y estaban completamente oscuras, y no tenían aire acondicionado, y estaban oscuras porque el calor era agobiante, y entonces lo que ellos hacían era cerrar todas las ventanas para que el sol no entrara, y entonces preferían estar oscuras pero preservar el poquito aire que entraba por el pasillo. Y te puedo mencionar mil situaciones que se encontraron, pero eso los quebró en su corazón. Claro. Porque al ver una persona tan indefensa como un niño viviendo una situación tan dura, no es algo fácil de soportar. Y es allí donde ella siente el llamado de hacer la fundación. Es allí donde ella siente esa necesidad de venir, no una vez cada 2 meses o una vez cada mes, sino de ir todos los días. Y así nosotros empezamos en la casa de una hermana que vivía detrás del hospital. Y empezamos, yo recuerdo porque yo participé en esas primeras jornadas. Y entonces empezamos a hacer equipos. Y los equipos tenían que cocinar para llevar la comida que era el almuerzo al hospital. Y nosotros empezamos haciendo una sopa a leña, porque la hermana no tenía cocina. Y empezamos con una gran olla y ahí con leña empezamos a cocinar. Pero empezamos con unas 25 a 30 comidas. Hoy en día se llevan 500 comidas todos los días, porque se lleva para el hospital, se lleva para las clínicas, se lleva para los hogares de abrigo, se le da comida al personal, se le da comida a los médicos, se le da comida a las personas de seguridad, se le da comida a las personas de la maternidad. Abarca mucho la fundación hoy en día. Y todo eso nació de un deseo que Dios sembró en el corazón de una persona. Esa misma visión nos la trajimos para acá, para los Estados Unidos, y hoy en día, para la gloria de Dios, estamos sirviendo en el downtown de Miami, llevando un plan alimenticio que tenemos todos los lunes para darle comida física y espiritual a las personas que están en situación de calle, a los homeless. Estamos allá llevándole un almuerzo digno, una comida caliente, pero también llevándole calzado, ropa y todo lo que ellos necesitan. Todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes. Ya tenemos 2 años a esta fecha, tenemos 2 años ininterrumpidamente yendo todos los lunes. El año pasado comenzamos un prototipo de un programa que queremos hacer para los niños, para que a través de la música y el dibujo ellos puedan canalizar sus dones especiales, y lo llamamos el arte como camino especial. Fue todo un éxito y ya este año lo vamos a implementar para también entonces regularmente, completamente gratis y sin ningún costo, que los niños puedan ir y tomar una breve clase de música, que puedan exponer sus dones y talentos a través de la música, y aquellos que también lo deseen lo pueden hacer a través de la pintura, a través del dibujo, a diferentes actividades que tengan que ver con el arte. Eso lo estamos implementando para que entonces sea nuestro programa regular, y también a todo el que nos necesite para poder ayudar. Nuestras manos están dispuestas. Bueno, pastor, este es un espacio para eso. Me gustaría que le dijeras a todos las redes sociales para que el que esté interesado y que no todavía, a veces existen personas que quieren ayudar y no saben cómo. Bueno, este es un medio para que lo utilices, es tuyo. Le digas a todas esas personas cuáles son las redes sociales de la fundación, incluso también de la iglesia. El que se quiera acercar, bienvenido sea. Entonces, si les puedes decir las redes sociales, cuáles son, cómo se llaman en Instagram o en Facebook también hay, le puedes decir a ellos allí. Claro, seguro. En la página de nuestra iglesia están todos los links que van a la fundación y a nuestras redes. Es www.puertasalcielomiami.com, y la página de nuestra iglesia es la www.fundaciondejadalosniñosvenidami.org. Ahí están todos nuestros canales digitales. También me pueden buscar como @Pastor Howard Rincones en Facebook, en Instagram, que también están los links para nuestra fundación. Todo el que quiera ayudar es bienvenido. Todo el que quiera aportar es bienvenido. Necesitamos 3 tipos de personas para poder llevar a cabo esto que está en el corazón de Dios. 1, las personas que oran, porque creemos que firmemente que la oración del justo puede mucho, y que la oración de personas con un corazón agradecido y que quieran ayudar, a pesar de que estén lejos, pueden abrir las ventanas de los cielos y pueden abrir puertas para que otras personas vengan y nos apoyen, nos ayuden y nos sustenten. La segunda persona que necesitamos son aquellas
que aportan, aquellas que siembran una semilla, que ponen un granito de arena para seguir construyendo, para poder comprar los insumos, para poder comprar las cosas que necesitamos, pero también para poder aportar, para poder llevar, para poder traer a sustentar las cosas que la gente necesita. Y por supuesto, aquellos que prestan sus manos, aquellos que quieren ir a servir, aquellos que quieren ir a abrazar, aquellos que quieren ir a darle un espaldarazo a las personas diciéndole todo va a estar bien. Necesitamos los voluntarios que lleven ese sustento a las manos de las personas que más lo necesitan. Y por supuesto, todo el que quiera ayudar es bienvenido. Solamente nos tienen que escribir por nuestros canales digitales. Me pueden escribir en mi Facebook o en mi Instagram y con gusto podemos canalizar su ayuda o el aporte que ustedes quieran hacer. Gracias, Pastor. De verdad, para mí estoy sumamente contenta porque yo sé que el que esté interesado, que sienta que este podcast o este espacio se identifica con todo lo que hemos conversado acá, nos puede seguir en @vidasque_sanan en Instagram y Vidas que Sanan, que pronto vamos a estar activos en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar y suscribirse. Vidas que Sanan se llama así, todo pegado, Vidas que Sanan, @Vidas que Sanan. Gracias. Esto es un lugar, un espacio que, a pesar de que es para profesionales de la salud, todo aquel que sienta que necesita ser escuchado porque tiene una misión, porque tiene un proyecto que va a beneficiar a todas esas personas que necesitan crecer profesionalmente y que tienen algo que aportar a la humanidad, a algo bonito que decir, nos pueden escribir, nos pueden mandar un DM, enviar un DM y estamos a la orden. Este espacio es para ustedes y gracias, Pastor, de nuevo por estar aquí. Gracias, Yarima, por la invitación. Gracias a todos por que están conectados.